Bueno, todos sabemos, pero lo vamos a repetir una vez más, como decía Pedro. Yo no me canso de repetirlo. A mí no me cuesta y para vosotros puede ser para bien. Y yo confío en esto también. La Iglesia de Jesucristo nació el día de Pentecostés. So the Church of Jesus was born on Pentecost. Aquel día en que estaban 120 de sus discípulos con María, la madre de Jesús, y sus hermanos incluidos. The day that the disciples and 120 more disciples, Estaban en el aposento alto, dice la palabra, they were orando, in the high room praying, y el Espíritu Santo vino sobre aquel grupo. and the Holy Spirit came upon that Y group. ese día And that day comenzó la Iglesia de Jesucristo. was when the church Hermano was mío, born. tú tienes la Biblia, tienes el Nuevo Testamento, You have your Bible, you have the New Testament. y tú encuentras en los Evangelios And in the Gospels you see a Cristo predicando y hablando a los judíos de su tiempo, Christ preaching and talking to the Jews at his time, pero aquello no era la Iglesia. but that was not the church. Él vino predicando a un pueblo de Israel que aún estaba bajo la ley, que aún hacía sacrificios, He came preaching to a people that were under the law, under y the vino hablándoles sacrifices. acerca de una nueva alianza, acerca de un nuevo pacto que él iba a inaugurar con su sangre. And he came talking to them about a new covenant that he was going to make with them. Y él vino hablándoles acerca del reino de Dios. And he talked about the kingdom of God. Pero en el tiempo que Cristo estuvo en la tierra predicando, But in the time that Jesus was preaching in the world, no había iglesia. there was no Esto te church. puede chocar. This may Pero la sound gente a la que strange, Jesús hablaba no era la iglesia. but the people that Jesus spoke to Era el wasn't pueblo the de church. Israel. It was the people Él of entraba God. en las sinagogas y le hablaba al pueblo de Israel. It was the people of God. Él hablaba en las plazas o en las calles o en alguna casa y le hablaba al pueblo judío. And he talked to the people that were Jewish. Pero aquello no era la iglesia cristiana. That wasn't the Christian church. La iglesia no existía. Because it didn't exist Creo que yet. no sé si es el capítulo 16 o el 18 del Evangelio de Mateo. And I think it's Matthew 17 or 18. Allí dice Jesús, Jesus says le dice a Pedro, to Peter, para no perder mucho tiempo, vosotros sabéis el contexto, you know the context. sobre esta roca, Upon this rock, sobre esta verdad que tú acabas de decir de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios vivo, upon the truth that I am the Christ, the Son of the living sobre God. esta roca, sobre esta verdad, edificaré mi iglesia. Upon this rock, I will edify my church. Hermano mío, tú, igual que yo, a poco que hayamos ido al colegio, sabemos que edificaré está en futuro. And you very well know that will edify is a future tense. Edificaré mi I iglesia. will edify Su my iglesia aún church. no existía. The church didn't exist yet. La iglesia de Cristo comenzó a existir el día que vino sobre ellos el Espíritu Santo del cielo. The Church of Jesus Christ started when the Holy Spirit came. El Espíritu Santo es fundamental en la iglesia de Dios. And the Holy Spirit is essential in the Church of God. Sin el Espíritu Santo no hay iglesia. And without Holy Spirit, there is La no gente que se church. reúne con una Biblia en la mano sin el Espíritu Santo So if people get together with the Bible but with no Holy Spirit, no es iglesia. they are not a church. Puede ser una reunión de vecinos o Dios sabe lo que puede ser eso. It could be a neighbor's Pero la meeting. iglesia necesariamente tiene que ser una iglesia llena del Espíritu Santo. But the church necessarily needs to be filled with the Holy Spirit. Porque tuvo su inicio justo cuando el Espíritu Santo vino. It was born when the Holy Mira, Spirit tú ves que allí came. en el libro de Génesis, en el capítulo 1, dice que Genesis 1, la tierra estaba desordenada, vacía. the world was empty, was void, El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. and the Spirit of God moved upon the face of the waters, or the Allí estaba surface ya of el the Espíritu waters. Santo, That's where the Holy Spirit moviéndose was, sobre aquel desorden. moving Como over una that, gallina empollando sus polluelos. moving over the incubando chaos, la vida. incubating life. Allí encontramos ya el Espíritu Santo. We find Holy El Espíritu Spirit Santo there. junto con el Padre y el Hijo, que es Dios. The Holy Spirit with God, the Father and the Son are Un God. solo Dios. One only Oye God. Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Hear, O Israel, the Lord our God, the Manifestado Lord en is tres one. personas distintas. Manifested in three different people. Permíteme que meta una puya aquí, hermano mío. Nada de solo Jesús, nada de solo no sé cuánto. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Excuse me, but you cannot say only Jesus. It's Father, Jesus, and Holy Un Spirit. solo Dios.
one only God, manifestado en tres personas. manifested in three Tanto persons. la una como la otra, las tres personas, nos las presenta claramente la Escritura como creadoras de todas las cosas. Every of the three persons is creator of Encontramos all al things. Espíritu Santo en la creación The Holy Spirit is y found lo in encontramos a creation. través de todo el Antiguo Testamento viniendo sobre, And in the Old Testament, the Holy Spirit comes upon, no dentro, not in, sino sobre. the Holy Spirit comes Ciertas upon personas. certain people. Dios enviaba su Espíritu para capacitarlas, para realizar la obra a la que Él los encomendaba. And the Holy Spirit, God sent the Holy Spirit to enable people to do what they had to do. Externamente, It was como external. una influencia. It was an Así vino influence. sobre Saúl, He vino came sobre upon David, Saul, upon vino David. sobre Gedeón He came upon y Gideon tantos otros. and so many Y others. tantos profetas como aparecen por ahí, casi anónimos en el Antiguo Testamento. La Escritura dice, el Espíritu de Dios vino sobre ellos y profetizó, etc. And so many prophets, some of them anonymous, that Desde we fuera. read the Holy Spirit came Desde fuera. upon them from the La outside. venida del Espíritu Santo sobre la iglesia es muy otra cosa. Now, the Holy Spirit coming to the church is very different. Jesucristo dijo que al Espíritu Santo el mundo no le conoce. Jesus Christ said, the world does not know Él the dijo, Holy vosotros Spirit, sí le but conocéis, you know him porque está con vosotros because he is with you y estará and he will be en vosotros. in you. Hay una diferencia ahí en ese versículo tan sencilla, pero no hay teólogo que se preste, que se atreva a negar la diferencia que hay ahí. Con vosotros o en And there is such a vosotros. big difference between with you and in you. La iglesia es el Espíritu Santo In. en nosotros. The church is the Holy Spirit in us. Dios. God En nosotros. in us. Hemos cantado, antes de cantar los himnos sobre el Espíritu Santo, hemos cantado un himno sobre la sangre. And before we sung about the Holy Spirit, we sung about the blood. Esa sangre que sube a la montaña más alta y baja al valle más bajo. Goes to the highest mountain, it flows to the lowest valley. Esa sangre de Cristo The que blood of nunca Christ jamás perderá su That poder. will never lose its power. La sangre de Cristo, mi hermano, está todavía hoy en día caliente. The blood of Christ is still Bendito warm. sea su nombre. Ahora mira, el Espíritu está totalmente relacionado con la sangre. Now the Holy Spirit is completely related to the blood. El Espíritu no vendrá sobre ninguna persona que no haya sido lavada previamente por la sangre de The Holy Spirit Jesucristo. will never come into a person that is not washed by the blood. Está plenamente relacionado. They're completely Ahora, related. tenemos toda la enseñanza de Jesús y todo lo que encontramos principalmente en los evangelios, And we have the teachings of Jesus and his teachings in the gospel. pero el cristianismo o la historia de las cosas del Señor no terminan con la muerte del Señor Jesucristo. But Christianity and everything related to Christianity does not finish with the death of Christ. No terminan con su resurrección Doesn't finish with his y resurrection. no terminan con su ascensión. It doesn't finish with his ascension. A alguno le podría parecer que eso es todo y que ahí terminó. Some people think that's all and it was over. Alguno dirá, qué bonito fue mientras duró. And some people will say how good it was as it El Señor en medio lasted. nuestro, As long as it con lasted. nosotros, The Lord was with us. confortándonos. He was Cómo with us, ardía nuestro comforting. corazón cuando nos hablaba. Remember how we were when we heard him Sanaba speak. a nuestros enfermos. Remember how he healed the sick. Resucitó a alguno de nuestros muertos. And he even resurrected some of Y our como decía dead. muy bien Daniel, por medio de su palabra llenaba nuestro corazón de gozo, de alegría, de poder. ¡Qué grande And through vivir his con Jesús! words, our hearts were filled, and it was so Pero wonderful to ahora live with Jesus. nos lo han matado And now Jesus has been killed, y ha sido enterrado. and he has been buried. Ha resucitado Oh, he resurrected, y ha ascendido. and he has ascended. Qué bonito fue mientras estuvimos It con él. was good as it. Pero, hermano mío, mira, hay un pasaje allí, no sé si es por el capítulo 16 del Evangelio de Juan, el versículo no lo recuerdo exactamente, In John 16, I don't remember the verse. donde Jesús dejó claramente que aquello no era todo. Jesus specifically said that was not Muchos all. pensaron y siguen pensando hoy en día que eso es todo. And many people still believe that it was all there was. Pero There Jesús wasn't- dijo, no. But Jesus said, no, Él dijo, yo os digo la verdad. I'm telling you the truth. No sé por qué Jesús dice yo os digo la verdad, no tiene necesidad de acentuarlo. Él siempre decía la verdad. As if he didn't always tell the truth. Pero aquí dice, yo os digo la verdad. But he says, I tell you the truth. Os conviene que yo me vaya. It is better for you if I leave. ¿Cómo?
What? ¿Qué puede haber mejor que tú para nosotros, Señor? But can there be something better than you for us? Recuerdo, alguna vez lo he contado, recuerdo a mi mamá que siempre decía, My mom used to qué say, glorioso tuvo que ser vivir en los días de Cristo, poder andar con Él, how glorious it must have been to comer live in the con Él, days of dormir con Él, como Jesus. hicieron sus discípulos, ver Eat las... with him, walk with him, see him. Yo recuerdo que le decía, mamá, hay algo mejor. And I remember me telling my Hay mom, algo Mom, there's mejor something better. que vivir con Cristo. There's something even Y better no lo than digo to yo, lo live with dijo él. Christ. And it is not Os me conviene, who says it. Jesus said it. Lo cual quiere decir, es mejor para vosotros It is better for you que yo me vaya. that I leave, Porque si no me voy, because if I don't leave, el Espíritu Santo the Holy Spirit no vendrá. cannot come. Pero si me fuere, But if I leave, os lo enviaré. I will send him to you. Dejó claro, por supuesto que ellos no lo entendieron a bote pronto y muchos de nosotros nos cuesta entenderlo. Pero Jesús dijo que es así, que es mejor para nosotros el Espíritu Santo dentro que Él con nosotros fuera. And at first it can be difficult to understand, but it is better to have the Holy Spirit in us than have Jesus with El us. Espíritu Santo, mi hermano, es imprescindible. Holy Spirit is ¿Por qué Cristo essential. planteó esto así si no fuese imprescindible? Why would Jesus say so otherwise? Algunos dirían, esto fue bonito mientras estuvo con nosotros, pero se acabó, vámonos a Some pescar. people Sí, say- yo también me voy contigo a pescar. ¿Lo habéis leído eso? Jesus was wonderful with us, and now it's over. Let's go back to fishing and Se our terminó. life. It's all over. Jesús dijo, no se terminó, But Jesus says, it isn't over. ahora empieza. It has just begun. No se mueva nadie de la ciudad de Jerusalén. Nobody move from Jerusalem. Estados todos quietecitos ahí. Be still. Esto, hermano mío, es un mandato de Jesús. This is a command of Jesus. La palabra de Dios dice, les mandó que no se fuesen de Jerusalén. Jesus commanded them to not Para los leave. que son tan amigos de los mandamientos, porque Jerusalem. creen que por ahí encuentran un camino más excelente. Aquí hay un mandamiento para ellos. No te marches de la ciudad de Jerusalén hasta que seas investido de poder desde lo alto. This is a straightforward command from Jesus. Es Do un not leave mandamiento del Señor. Jerusalem until you are clothed ¿Por with qué power. diría Jesús, no os marchéis de Jerusalén hasta que el Espíritu Santo venga sobre vosotros con poder? ¿Por qué? Why would Jesus say that? Don't Tenía leave ganas de Jerusalem jugar until o you are de- clothed with power. Eso era importantísimo. Because that was very important. Mi hermano, el mismo Señor Jesucristo The same Lord Jesus Christ no hizo ningún milagro didn't do any miracle hasta que fue lleno del Espíritu Santo. until he was filled with the Holy Léelo en la Spirit. Escritura. Read it. You can read it in Dice Scripture. Lucas que Jesús era como de 30 años cuando comenzó su He ministerio. was about 30 years old when he started his ministry. Y Jesús, su ministerio lo comenzó siendo bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. And his ministry started when he was baptized. Y dice In the que Jordan. después de ser bautizado y subir del agua, el cielo se abrió y vino sobre él el Espíritu Santo como paloma. After being baptized in the river, the Holy Spirit came to him as El a dove. Espíritu Santo. The Holy Vino sobre Spirit came Jesús. upon Jesus. Muchas personas piensan que Jesús hizo todo lo que hizo porque era Dios. Many people believe that Jesus did what he did because he was God. Es cierto que Jesucristo era Dios. Truly, he was Pero God. todas las cosas que realizó no las realizó porque era Dios, las realizó como hombre en el poder del Espíritu Santo. But what he didn't do as God. He did as a man baptized with Y the él Holy sabe que tú Spirit. como hombre puedes realizar las mismas obras que él realizó como hombre en el poder del Espíritu Santo. And you as a man can do the Él lo same dijo. things with the power of the Holy Spirit. El He que cree said en mí, so. las obras que yo hago, él las hará y aún mayores, porque yo voy al Padre. Eso quiere decir, y los enviaré el Espíritu Santo. He who believes in me will do even greater things because I go to the Father. I will ¿Qué send you the Holy espíritu es Spirit. ese que envió? What spirit did El he mismo send? espíritu que había en él. The same spirit that was in El him. Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, The Spirit proceeds dice of the el credo Father and de the Son. Nicea, Like the que creed procede del says. Padre y del Hijo y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. The Holy Spirit proceeds of the Father and the Son, and along with them he received the same glory. El Espíritu Santo que él envió sobre los suyos era el Espíritu Santo que estaba en él. The Holy Spirit that we have received was the Holy Spirit that was upon Jesus. Era el Espíritu Santo que lo capacitó a él para The hacer todas las obras que Spirit hizo. that enabled him to do the works that he did. Él dijo, yo no hago nada de mi propia cuenta, He said, I don't do anything of my sino lo own, que veo hacer el Padre. but only what I see Ese the veo es Father una visión doing. interna I see is a de lo que el inner Padre quería que él vision. hiciera. Y todo lo que el Padre le mostraba, él lo hacía en el poder del Espíritu Santo. Everything he did was in the power of the Holy Spirit. Si Jesucristo necesitó
ser bautizado con el Espíritu Santo antes de comenzar su ministerio, ¿qué de ti y de mí, mi hermano? If Jesus Christ needed to be baptized by the Holy Spirit before he did his ministry, he started, ¿Qué? what about you and me? De ti y de mí. What about you and me? ¿Cómo se me ocurre a mí decirle al Señor en la cara que no, que yo tengo bastante con 5 años de instituto bíblico? How could I ever tell God, no, for me it's enough to have 5 years of theological studies, No son malos. which are not No bad. es malo conocer la Escritura, Dios To me know the libre. Bible is not Pero bad. el Señor dice, no es suficiente. It's not enough. Quedaos quietos ahí Stay still hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. until you're clothed by the En el power. capítulo 7 de Juan, los versículos creo que son 37 al 39, dice In John, que en el último gran día de la, Juan 7, 37, 39, esos creo que están claros. En el último 7:39. gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo, si alguno tiene sed, the last day of the Venga a feast, mí. Jesus said, if anyone is thirsty, Y come beba. to me and drink. a mí, Come to me, no al diácono, not to the deacon, ni al cura, not to the priest, ni al rabino, not to the rabbi. Venga a mí. Come to me y beba. and drink. Recuerda que en otra ocasión dijo, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. At a different time, he said, whoever drinks of this water shall never be thirsty again. Ahora, el que bebiere de este agua, But he who drinks que of this dijo a la water mujer samaritana, volverá a tener sed. will be thirsty again. ¿De qué agua están bebiendo las personas? What water are people drinking Es una from? pérdida de tiempo. It's a waste of Jesús time. dijo, volverás a tener sed. Jesus said, you will be thirsty Y again. buscarás saciar tu vida o encontrar propósito a tu vida o encontrar el norte por aquí, por allá. Jesús dice, volverás a tener sed. Jesus said, you will try to satisfy your life. You will try to find purpose Pero- here and there. You will be thirsty. El que bebiere del agua que yo le daré, But whoever drinks of the water No that tendrá I sed. give will never be thirsty Jamás. again. bendito estado del corazón. Blessed state of Gracias, the Señor. heart. Y continúa diciendo, esto dijo He del continues saying, Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. he said this about the Holy Spirit that those who would believe in him would receive. Como decía bien Rebeca, de su interior correrán ríos de agua viva. From inside, rivers of living water will flow. Ríos de agua viva, bendito sea el Rivers nombre of- del Señor. Of living water. Si alguno se desabrochase la camisa y mirase dentro de su pecho a ver los ríos de agua viva, encontraría como mucho un hilillo de sudor de lo seco que está. Jesús habló de ríos de agua viva. Some of us try to find the rivers and we only see a little streak of sweat. Where are the rivers of living Ese water? agua viva no te lo va a traer la religión ni la sabiduría humana, ni tampoco la sabiduría religiosa. Solo te lo dará el Espíritu Santo de Dios. Only the Holy Spirit of God can give you that. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, porque aún no había venido el Espíritu Santo. Jesus said that about the Holy Spirit because he hadn't come Estamos en el yet. capítulo 7 de Juan. John chapter 7. Porque Cristo no había sido aún glorificado. Because Christ hadn't been glorified Vaya yet. enseñanza en ese versículo. What a teaching Era this verse necesario que has. Cristo padeciese, fuese crucificado, muerto, sepultado, resucitado y ascendido antes de que viniese el Espíritu Santo. Jesus had to be crucified, buried, resurrected, Pero- ascended before El Espíritu the Santo Holy había de Spirit could venir. come. But the Holy Spirit had to El come. Espíritu Santo es totalmente necesario. And he is Hermano mío, en tu vida totally necessary in your y en la life vida de la iglesia en general, and in the life of the el Espíritu church. Santo The Holy no es Spirit opcional, is not an option. es necesario. It is necessary. Cristo lo dijo. Christ said it. Esperar hasta que venga sobre vosotros. Wait until he comes to you. El último versículo, yo creo, de los últimos en que Cristo habló de la venida del Espíritu, es el capítulo 24 de Lucas, creo que el versículo 49, cuando le dijo precisamente esto, Luke 24, quedaos en la ciudad de Jerusalén 49. hasta. Wait in Jerusalem until. No les dijo, esperad un día o una semana, un año, le dijo, esperad hasta. He never said wait for 5 days, a week, whatever. He said Hermano mío, tú y yo wait tenemos que until, esperar. and you must wait. No lanzarnos enseguida a esta obra, que no sé luego si podría llamarse obra sin el Espíritu Santo, sería un activismo, vaya usted a saber. Pero no podemos lanzarnos a esa labor porque no tenemos medios celestiales para hacer esa labor. And we cannot do it because we No, don't. Señor. If we don't have the Holy Spirit. Jesús dijo, no estáis capacitados para hacer la labor a la que yo os envío. Without the Holy Spirit, we're not enabled to do the work that we must. Que sí, Señor, que yo he estudiado tres años de instituto bíblico. But I have studied the Bible for 3 years. Y bueno, buenos son, guárdatelos. That's No good. estás capacitado But you're todavía. not enabled. You're not.
Una able yet. persona con una carrera universitaria sin el poder del Espíritu Santo obtendrá una obra muerta. A person that has a degree, some studies, without the Holy Porque Spirit doesn't have anything. el Espíritu es el que da vida. Because the Holy Spirit gives No está life. tanto en la persona si es universitaria o es un sencillo obrero. Eso no importa. Lo que importa es que el Espíritu Santo esté en él. And that's not what matters. What matters is if the Holy Spirit is in the person. Capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 4, creo que es donde Jesús les dijo, ahí se me cruzan un poco los versículos, pero vosotros sabéis que Jesús dijo ahí, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. He said, you will receive power when the Holy Spirit comes to you. Fíjate que aún ellos estaban pensando en el reino externo de Israel. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? They were seeking a different kingdom from him, and they thought that he would restore the kingdom of ¿Nos sacarás de Israel. encima al imperio romano y nos volverás la gloria que tuvimos como nación en tiempos de David? Will you free us from the Roman Empire? Will we have the same glory that we had as a nation when David was king? ¿Dónde estaban todavía? That's where they were. Jesús le dijo, mira, no os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad. And Jesus said, you don't need to know the times nor the Eso- seasons. Sencilla y llanamente, no os toca a vosotros saberlo. Fue lo que Jesús dijo. Algunos se vuelven locos estudiando estas cosas. Jesus Jesús said, dijo, you no don't os need to toca a know vosotros saber that. esto. Many Christians are crazy. I mean, all the time trying to find the dates. Pero- But Jesus said, you don't need to know it. Esto sí os toca. But you need to know this. Recibiréis poder. You will receive power, Poder. Cuando venga sobre vosotros. Y no antes. when he comes upon you, El Espíritu Santo. when the Holy Spirit comes Y me seréis upon you. testigos. And you will be my Entonces, witness. Then you will y no be, antes, not before, me seréis testigos. you will be En witness. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. In Jerusalem, Judea, and to every end of the world. Me habéis oído decir alguna vez en la iglesia que hay una diferencia entre un testigo y un sermoneador. And there's a difference, I've said this many times, between a sermon giver Hay and a sermoneadores. witness. People give sermons Con mucha letra muerta with a lot of dead y word, sin el Espíritu. with a Holy Spirit. Perdonadme, cansinos. Sorry, it's boring to Pero listen. hay una diferencia grande There's entre a un big difference sermoneador. between y giving un a testigo. sermon and being witness. Jesucristo no dijo, me seréis sermoneadores. Jesus never said you will give sermons. Mira, yo tenía un sermón preparado esta mañana, lo he tenido que tirar a la I basura. had one prepared and I Porque el had Espíritu to Santo me ha dicho, "Eso no reject vale". it. And the Holy Spirit said, don't use that. Sí, vale, porque es palabra de Dios. It is the word of God. It Pero is valdrá good, para but otro momento. Para hoy eso no vale. it will not be for today. Hoy vas a hablar de esto. The Holy Spirit said you will talk about this No tengo today. notas, Señor. I don't have any notes taken. ¿Dónde estábamos? Me seréis Me seréis sermoneadores. testigos. Me seréis You will testigos. be witness. Un testigo, mi hermano, es alguien que ha visto algo. A witness is somebody that has seen. Un sermoneador The one that gives a sermon puede contarte una historia can tell you a story, y hablarte de acontecimientos tell you about things de that happened, lugares places donde él nunca ha estado. where he's never been. ¿Entiendes eso? You understand that? Un testigo siempre te hablará de algo que él ha visto. But a witness talks about what he has No podemos seen. dejar de decir lo que hemos visto y oído. We cannot stop from speaking what we have seen and heard. Hay una pequeña diferencia. There is a difference. Siempre cuento, porque recuerdo en el año 77, 78 del siglo pasado, que mis padres viajaron a Israel In the year 77, something like that, my parents went to con un Israel. pastor de Madrid que organizaba viajes a Israel. Pastor in Madrid, he organized trips to Y cuando Israel. vinieron hablábamos de la tierra de Israel, los lugares donde habían estado. And when they came back, we talked a lot about the land of Yo Israel decía, and este places es el that muro they de had las seen. lamentaciones que tiene esta y esta historia, esta es The wall el of torrente de Cedrón, ¿qué tal? lamentations. Y mi padre recuerdo que me dijo, pero vamos a ver, ¿quién ha estado en Israel, tú o yo? And I remember I started talking, and he said, Broma. but who's been in Israel, you or Es me? verdad. Yo le estaba contando a mi padre una historia que yo no había visto cuando él había estado allí y lo había visto. Because I was telling my father es about esto? things that I hadn't never seen. Un sermoneador puede contarte una historia que él
no ha visto en el sentido de no haberla experimentado, no haberla vivido, solo la ha aprendido de la Biblia y te la cuenta. A person can tell a sermon about something that they Y have si le da read, bien, or si tiene verbo y se le da bien hablar, te la contará if maravillosamente. he's good at talking, he will say the Pero story very well. siempre estará hablando de algo que no ha visto, But it is about something that he hasn't seen, solo de algo que ha aprendido something that he has learned. y que en muchas ocasiones Dios no lo quiera, probablemente ni ha tocado su corazón. Sometimes it hasn't even touched his Pero heart. dice Jesús que aquel que es lleno del Espíritu Santo, But Jesus says, he who is filled with the Holy Spirit, debido a eso automáticamente se convierte en un testigo. automatically he becomes a witness. Un testigo es alguien que ha visto. Now, a witness is somebody that has Señor, seen. yo no he visto, yo no estaba en el monte Gólgota cuando tú fuiste crucificado, yo no estaba allí, yo no vi aquello, yo no puedo ser testigo de aquello. And you say, but I wasn't there when they crucified the Lord. I didn't see it. El Espíritu Santo But the Holy Spirit te hace testigo. makes you El a Espíritu witness. Santo te enseña eso allí en tu interior, He teaches you about it in de your forma que lo sepas inside tan claramente in such a way that you know it como so si hubieses estado al certainly, pie de la cruz viéndolo. just as if you had been right there seeing Eso es him lo que hace el crucified. Espíritu. This is what the Holy Spirit Nos does. convierte en testigos. He turns us into Recuerdo un witnesses. pastor inglés, no voy a dar el nombre, que hablaba de otro que decía, el hermano tal habla de Dios, predica la palabra como si hubiese visto a Dios. I remember somebody saying about another preacher that he preached as if he had Claro, seen es God. que este hermano Yes, había visto a Dios. but the brother had Por el seen poder del God Espíritu through the Santo. power of the Holy Spirit. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Blessed are those of pure Y heart because cuando- they will see God. Cuando alguien ve a Dios, predica de algo que ha visto, When you see God, you preach about something that you de have algo que en seen. cada momento, en cada circunstancia, favorable o adversa, ha estado contigo. Predicas de algo que has vivido, que sabes, que tu alma sabe. You preach about what you have lived, something that your soul knows. Esto es lo que hace el Espíritu Santo, This is what the Holy Spirit does. convertirnos en testigos. We become Y Jesús dice, witnesses. cuando seáis llenos del Espíritu Santo, Jesus says, when you are filled with the Holy seréis Spirit, investidos de poder. you're dressed with Poder. power. Un poder que es un poder de convicción, es un poder... Power of conviction. Mira, Jesús decía, escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños. Jesus said, you hid these things from the wise men and you have revealed it to the children. Un niño, en el sentido child. de persona sencilla, A simple person, lleno del Espíritu Santo, filled with Holy Spirit, predica con, a lo mejor hasta dándole patadas al diccionario, pero con tal poder de convicción. will preach with such power of conviction. Esto es lo que el Espíritu hace con This is what the nosotros. Holy Spirit does with us. Me seréis testigos, You will become Con witness with power. porque de otra forma no es nada más que llevar adelante mi evangelio y mi obra en la energía de la carne. Y eso no funciona. Otherwise, we will do the work of God with the energy of De the eso, flesh. hermano mío, te aseguro que el diablo se ríe a carcajadas. And the devil laughs at that. Pero el diablo tiembla cuando ve un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo. But the devil trembles when he sees a child of God filled with the Holy Hermano, te Spirit. aseguro que hasta los demonios conocen la diferencia. The demons know the difference. Fundamental. This is essential, Necesario. fundamental, necessary. El Espíritu Santo fundó la iglesia. The Holy Spirit founded the church. La fundó Jesucristo. Jesus Christ La founded fundó it. el Padre. Estamos The en lo que Father, estamos. you understand me. Pero la iglesia no es un invento humano. But the church is not a human invention. La iglesia es fundada por Dios mismo, por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Señor de la iglesia. The church has been, it's a fruit of the God that He El founded the Espíritu church. Santo es el dueño He y is Señor de la iglesia. The owner, the Lord of the El church. pastor no es el Señor de la iglesia. The pastor's not the Lord of the church. Si tú te encuentras con un pastor, sea allí o sea aquí, que se enseñorea de ti de alguna manera, If you meet a cuanto antes lo pastor dejes mejor. that lords over you, Porque el pastor no Leave es that Señor place. de nada ni de nadie. because the pastor is not a lord of anybody. El pastor es un siervo de Dios como muchos, si se comporta y anda como debe andar. The pastor is a servant of God. Y el pastor ha de ser imitado solamente en una cosa que yo sepa, que dice la palabra And de Dios. the word of God says that pastors should be imitated in one thing. Imitad su fe. Imitate their faith.
El pastor es un hermano, un hijo de Dios lavado por la sangre de Jesucristo, exactamente igual que tú. The pastor is just like you in every single way, Probablemente con un don distinto al tuyo. with a gift that is different from Tiene yours. el don de la predicación. He has the el don de gift of profecía. preaching, the gift Tú of tendrás prophecy. otro que el Espíritu You Santo have other reparte a cada gifts. uno en la iglesia como Él The quiere. Holy Spirit Ahí sí hay una diferencia en cuanto a gives dones gifts. y servicios. There is a difference in Pero lo demás, hermano mío, in somos gifting, iguales. but we're the same. Jesús decía, me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Jesus said, "You call me master, teacher, and you're right. I am. Solamente Él es el Señor. Only He is the Solamente el Lord, Espíritu Santo es Señor de la iglesia. and only the Holy Mi Spirit is the hermano, Lord of the mientras el church." Espíritu Santo dirija su iglesia, As long as the Holy Spirit directs His habrá church, gloria en la iglesia. there will be glory Si in el the hombre church. mete de una forma u otra sus manos, If man touches it, el Espíritu Santo será contristado. the Holy Spirit will be El Espíritu Santo saddened. será apagado. The Holy Spirit will be Y si quenched. tú contristas el Espíritu, And if you do that, cierra allí y echa la llave que se acabó todo. let's close the church. There's nothing to be Él done. es el Señor. He is the Lord. Hay que dejarle que gobierne. We need Him Que se to mueva, rule, Him to que move, rija. Him to Él no vino direct. para sentarse en una silla y ser un mirón mientras que el pastor lo manda, lo gobierna. ¿Sabes que hay iglesias que organizan el año siguiente todas las actividades, todas las cosas del año siguiente? There are Un churches año that write their con anterioridad. they're scheduled for a whole Ya, year. prefijan si van a tener un retiro tal mes, si van a salir a testificar a las calles tales días. Todo. No Every tiene activity, lugar, el every Espíritu Santo no meeting tiene lugar. Is planned ahead of time, and there's no Si space Él for the quiere Holy cambiar un Spirit. punto o una coma, And yet, if He wants to move como ha hecho something, conmigo esta mañana que no me ha dejado coger el cuaderno, like no puede, Holy Spirit did with me, because porque ya lo tienen programado para un año. the Holy Spirit can't do it because it's already no been te me planned muevas de ahí. beforehand. And don't change it, Porque te declararé rebelde y te pondré allí con 2 libros así de rodillas mirando a la because you will be pared, called que se suele hacer. rebellious, and you will be punished. Yo le diría, va bien, pastor, si tú te vienes conmigo y te pones allí con otros 2 libros, ya estamos mejor. Recibiréis poder. You will Estamos receive power. por el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Ahora, hay por ahí un libro de un tal, el nombre no recuerdo, se había Whitefield, que escribió un libro sobre el cesacionismo. There is ¿sabes? a book about this. I think it was Westfield who wrote about cessationism. En el sentido de que el bautismo con poder del Espíritu Santo, con todos sus dones y con todos sus frutos, es algo que fue solo para el tiempo de los apóstoles, que se quedó allí y se acabó para siempre. Eso es el cesacionismo. It means that everything that had to do with the Holy Spirit happened in the times of Jesus and with the disciples afterwards, but that is finished and it is no longer needed. Así que me gustaría coger este versículo para leerlo, porque probablemente pues todos no lo hayamos captado. Este está en el capítulo 3 de los Hechos. And it's in Acts chapter 3. Esto es lo que tiene el no tener notas. Pues no encuentro exactamente el versículo. Es igual, ya lo buscaré vosotros en casa. Well, because I didn't take any notes about this, I don't know exactly Allí the... Pedro les habló al gentío que estaba escuchándole. Peter talked to the multitude that was there. Había habido mucho revuelo en aquel aposento alto cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos. There was a great noise Allí going hubo on when the Holy Spirit movimiento, came. A lot of movement, ruido, a lot of noise. jaleo. De tal manera que los que estaban abajo y lo escucharon, dicen, ¿qué está pasando ahí arriba? People that were nearby were wondering what was happening. Tú sabes igual que yo que algunos de ellos dijeron, están borrachos. And you know that people said they are drunk. ¿Qué imagen estarían dando estos para que pensaran que estaban borrachos? Hubo movimiento allí, ¿eh? Imagine what noise, how many things were happening that people thought they were drunk. Bueno, bien, pero aquello fue para el tiempo de los apóstoles. Cuando murió el último apóstol, se acabó el tema del Espíritu Santo, el tema de los dones y el tema de los frutos. El tema de los es que de So risa. many people Solo say, pensar well, esto. but that was for the time of the apostles, when the last apostle was... El fruto del when Espíritu the es last amor, apostle es died. gozo, es paz, paciencia, benignidad,
bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Si en el Espíritu Santo no hay nada de esto, lo único que podemos hacer es un simulacro. There's not. People say it ended there, as if the fruits of the Spirit ended there too. ¿Cómo me dicen que el tema del Espíritu Santo se quedó 1900 años They say no, atrás? the Holy Spirit was for the past. El amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que os fue dado. We read that the love of God has been poured by the Holy Spirit Si that has eso been se given quedó to you. atrás, ¿Cómo denominamos ese amor que tú dices que tienes? De Dios no, porque si no hay Espíritu Santo, ¿cómo recibes tú el amor de Dios? How would you ever have the love of God if the Holy Spirit Y is el not gozo for es el now? gozo del Espíritu. The joy of the Y Spirit. la paz que Jesús dijo, mi paz os dejo, la paz os doy, el Espíritu Santo es el que te la enseña. And the peace that the Holy Spirit gives you and teaches you ¿Y about. qué diremos de los dones? So what about the gifts? Hay 3 dones del Espíritu que llaman de sabiduría, el don The gifts of wisdom. don de sabiduría, don de ciencia Of knowledge y don de discernimiento de and discernment of espíritus. spirits. Hay otros 3 dones que los llaman de poder, el The gifts of don power. de sanidad, Gift of healing, el don de hacer milagros. wonder working or Y el don miracle de fe. making, and the gift of faith. Tenemos 6 ahí. Y hay otros 3 que son el don de profecía, The gift of prophecy, el don de lenguas. the gift of Y el don de speaking interpretación de in lenguas. tongues and interpretation of tongues. Lógicamente, si todo esto se quedó en tiempos de los apóstoles, como dicen estos, que no lo dicen por otra cosa nada más que porque falta en sus iglesias, y en lugar de ser sinceros y buscar la cara de Dios, tratan de justificarlo. No, es que esto fue para aquel tiempo solo. The people that say that this doesn't exist anymore is because they don't have it, and they're trying to justify their lack. Yo lo siento, a mí se me caería la cara de I vergüenza. would be so ashamed. Jesucristo es el mismo ayer, Jesus hoy Christ was the y same por los yesterday, siglos. today, and forever. Cuando Pedro estaba dando el discurso, dijo, no, esto no están borrachos como vosotros decís, sino que lo que ha ocurrido aquí ha sido esto. Habéis leído que el profeta Joel dijo, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos profetizarán, vuestros ancianos verán visiones, verán sueños, etc. Y se lo explica. Cuando les habló de Jesucristo, de que Él era el Hijo de Dios, que fue resucitado, ascendido y envió el Espíritu, la gente que lo escuchaba le dijo, varones hermanos, ¿qué haremos? Peter said they're not drunk, and he explained everything that through the prophets and what he explained what had happened. And the people said, "What shall we do?" Gente tocada por el Espíritu Santo que venían queriendo saber qué tenían que hacer. So people that were touched by the Holy Spirit said, "But now, what shall we do now?" Pedro les dijo, arrepentíos Peter said, "Repent, y bautícese cada uno de vosotros and every one of you be en el nombre de baptized Jesucristo para perdón de los pecados in the name of Jesus Christ for y forgiveness of recibiréis sins, el don, and you will receive the gift." el regalo. The Un gift, don es un regalo. a gift, Un regalo a no se present. You Un don't- regalo no se compra. you cannot buy it. Ya Cristo lo compró con su sangre. Christ Un already regalo se purchased recibe. it for you. You Y receive a gift, recibiréis a el don del present. Espíritu Santo. It's a gift of the Holy Porque Spirit. para vosotros es la promesa. Because for you is the Para promise. vuestros hijos. For your children. Para todos los que están lejos. For all who are far. ¿Para cuántos el Señor nuestro Dios llamare? ¿Te ha llamado el Señor a For ti? all who God calls. Has God called you? Como decía Dani, la palabra de Dios y nada This más is que the la word of palabra de God, Dios. only ¿Qué the nos word of contáis God. de cesacionismo que hasta me cuesta decir la palabreja? ¿Pero qué nos estáis contando de eso? So people who say that this is not for today, what are they talking Espíritu about? Santo es para Holy- todos aquellos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. The Holy Spirit is for all those who the Lord De manera, mi hermano, que es calls. para ti He is for you. y es para mí. He is for me. Capítulo 2 de los Hechos, el versículo Acts 4, 2, y verse fueron 4. todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas conforme el Espíritu les daba que hablasen. They were all filled Se with the Holy consumó la Spirit. venida del Espíritu Santo allí. Began to speak in other languages. Pero no terminó allí. But it didn't finish there. Hay varios registros en el libro de los Hechos. In the book of Acts, we Y read estoy several completamente times. seguro que hubo muchas más ocasiones en que el Espíritu Santo bautizó a los creyentes que no está registrado en And el I libro know de there los have Hechos. been so many more times that have not, but it hasn't been written ¿Sabes, in mi the book. hermano, que hay infinidad de cosas que sucedieron y que Cristo hizo que no está registrado en la Biblia? Because do you know that there are many, many things that happened that were El not apóstol Juan lo written? dice. John says, Si se hubiese escrito todo lo que él hizo, los libros no cabrían en toda la tierra. if we had written leíste? everything that Jesus did or said, there would not be books enough in the Pero estas world. se han escrito, dice But Juan. we have
para que We have written creáis these que so that Jesucristo es el Hijo de you Dios believe that Jesus Christ is the y Son para of que God, creyendo and that believing tengáis vida en su nombre. you have life in His name. Hubo más registros en el libro de los Hechos acerca del bautismo en el Espíritu Santo. It was written in several other places En el about the Holy capítulo Spirit. 8 del libro de los Hechos, Acts chapter 8. allí encontramos a Felipe, We read about Philip, el diácono, the deacon, aquel que habían cogido con otros cuantos para atender a las mesas, ¿te acuerdas? he had been chosen to work on the tables, to Fíjate que serve para at the servir a las tables. mesas, cosas prácticas, I mean, something so practical like ya serving the pedían 7 tables. hombres llenos del Espíritu Santo. They asked for 7 men filled ¿Sabes with que the a Holy veces en la Spirit? iglesia hay personas llevando la contabilidad y la economía de la iglesia? No solamente que no son llenos del Espíritu Santo, algunas veces no son ni creyentes, solamente que tienen una carrera de ciencias económicas. And there are people in the churches that are doing several ministries and they don't have the Holy Spirit. Para servir a las mesas Now, here y to serve the repartir el alimento tables, entre todos con equidad, to share the meal with ya everyone, los pedían los apóstoles llenos del they Espíritu had Santo. to be filled with the Holy Spirit. Felipe era uno de ellos. Philip was one of them. Este descendió, le eligieron para las mesas los hombres, pero Dios le eligió para otra cosa. But men chose him for the tables, but God chose him for something else. A lo mejor tú estás sirviendo las mesas hoy en día. Maybe you were serving the En tables tu right now, corazón sabes que Dios te ha llamado para otra cosa. but you know that God has called you to something No abras else. la puerta a patadas, espera el momento que Dios te sacará. Don't be in a hurry. God will lead the way. Felipe bajó a Samaria Philip went to y formó ahí un Samaria, avivamiento terrible. and there was enormous Dice revival que infinidad there. de gente era sanado, paralíticos, muchos sanados. So many people were healed. Había allí un tal Simón, el mago, que hacía magia y los tenía todos encantados con su magia. Simon the wizard had everybody enchanted by De tal his manera magic. que la gente decía, este es el gran poder de Dios. People said, "Oh, this is the Pero great power of cuando God." Simón el mago vio los milagros que se hacían por medio de Felipe, se pegó a él y siempre estaba con él. But when the magician saw Philip, he went to him Y que ahí and quemaban los libros de magia y todas estas tonterías y se pegaron a Felipe que traía la palabra de he Dios. burnt all his books and he said, "I'm Y la listening to this manifestación man." del poder de Dios. That was the manifestation of Dice que of the power of cuando God. Pedro y Juan se enteraron de que Samaria había recibido el Evangelio, when the rest of the disciples found out Descendieron de that the Holy Jerusalén. Spirit had filled the people in Samaria, they y went from oraron Jerusalem por todos aquellos que habían creído en el Señor, and they prayed for all of them that had para been que believed, recibiesen el Espíritu Santo. so that they would receive the Holy Spirit. Capítulo 8 de los Hechos, luego tú en casa lo Acts lees más chapter 8, despacio. you can read Porque about it. aún no había venido sobre ninguno de ellos. Because the Holy Spirit had not come to any Y of los them. apóstoles les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. And the apostles put their hands on them and they would receive Y the Holy hablaban en Spirit. lenguas. And they started speaking in Hermano mío, tongues. y hablaban en lenguas. And they spoke in La tongues. palabra de Dios dice el que habla en lenguas The word of God said that he who no speaks le in habla a los tongues hombres sino a Dios. doesn't speak to men, but Y el apóstol speaks to Pablo God. dice claramente, yo doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Paul says, I thank God that I speak more than any of you in Y el tongues. apóstol Pablo dice también, no prohibáis hablar en lenguas. And he says, don't forbid people from speaking in tongues. ¿Qué es esto? De echar tierra sobre las lenguas. ¿Por qué eso de las lenguas? Porque People un respeto al criticize que habla that, en but we have lenguas to le está respect hablando a it. Dios. The person is speaking to God. Y el apóstol dice, no lo prohibáis. And the apostle says, do not Sí que forbid hemos it. leído todos que luego pone un orden, dice la Yeah, there is iglesia, an order. prefiero 5 palabras en lengua que se entienda, comprensible, que no 10.000 en lenguas. Paul said, I'd rather hear 5 words that I understand in the church De than... manera que la iglesia que hable 1 en lenguas, o 2, o 3. So he said there has to be an order in the Y church que haya about intérprete. speaking in tongues, and there Porque el must don be de interpretación de interpretation. lenguas es también un don del Espíritu Santo. Because the gift of interpretation is a Y gift. si no hay intérprete, But if there is no calle interpretation, en la iglesia. let's be Pero quiet. calle en la iglesia. But quiet in En the su casa church. siga hablando en lenguas. Speak in tongues in your house. Como Pablo, que dice que hablaba en lenguas más que nadie. Like Paul, that spoke more than anybody else. Bueno, para dejar eso un poco ordenadito allí en su sitio, en el armario también. En Samaria le ponían las manos y recibían el Espíritu Santo y hablaban en In lenguas. Samaria, Esto fue they received the Holy Spirit como 8 años más tarde de Pentecostés. 8 years after Pentecost. Luego tenemos lo que ocurrió en casa de Cornelio, ya sabéis, un Remember romano. what happened at Cornelius' house. Llamaron a Pedro y Pedro vino en casa de Cornelio con otros hermanos. Peter went to his house. Y Pedro dice, aún les estaba predicando cuando cayó sobre ellos el Espíritu Santo como sobre nosotros al principio y les oímos que hablaban en lenguas.
He said, I was preaching to him, and the Holy Spirit came upon them, and they started speaking in tongues. Hemos dicho antes que el Espíritu tiene relación con la sangre y el Espíritu no bautiza nada que no haya sido lavado por la sangre de Remember Cristo. that we said that Pero blood and the Spirit are connected. esto de ser lavado por la sangre de Cristo es una operación espiritual interna, mi It is hermano. a spiritual inner operation. Todo aquel que cree en Cristo, en su sacrificio, en el derramamiento y el valor de su sangre, se queda lavado de sus pecados por su sangre en un momento. Anyone who believes in Jesus Christ and his sacrifice is washed by the blood of Jesus. Y eso fue lo que ocurrió con esta gente que estaba escuchando el Evangelio de boca de Pedro en casa de Cornelio. And this is what happened to these people in Cornelius' house. Estaba Pedro predicando y ellos estaban creyendo con todo su corazón lo que Pedro predicaba. Peter was preaching, they were Y el believing. Espíritu Santo vino con poder sobre ellos y los bautizó. The Holy Spirit baptized hablaban en them, lenguas. and they started speaking in tongues. Esta parece ser a lo largo de todo el libro de los Hechos la señal visible, externa, de que esta gente era bautizada con el Espíritu Santo. And this was a sign that they were baptized by the Holy Spirit. Vamos deprisa y vamos terminando. We need to go quickly. Pasamos al capítulo 19 de los Hechos. Pablo estaba en Éfeso, llegó a Éfeso Acts 19, Paul went to y dice Ephesus, la palabra que se encontró allí a 12 discípulos. and he met 12 disciples. No sé, Pablo era un hombre que tendría discernimiento de espíritus con toda seguridad. I'm sure that Paul had discernment of spirits. Y este hombre seguro que vio algo en ellos, And seguro so- que eran buena gente, They were good people, I'm sure. formales. I mean, respectful, Devotos. honest, devout. Pero Pablo But Paul vio que faltaba chispa, faltaba algo. perceived that they were lacking Y él dijo, oye, something. ¿vosotros recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Hey, did you receive the Holy Spirit Sí que when you believed? leíste eso, ¿no, mi hermano? Have you read that? Y ellos contestaron, And they said, ni siquiera habíamos oído si había Espíritu Santo. we haven't even heard about the Holy Spirit. ¿Cómo puede haber gente llamándose discípulo y tratando de llevar adelante el Evangelio de Cristo cuando ni siquiera saben si hay Espíritu Santo? How can there be people that call themselves Christians if they don't know that there is a Holy Spirit? A estos 12 discípulos se lo tomaremos como ignorancia, no sabía. They were ignorant. A otros habría que contárselo como atrevimiento. Others no se puede hacer. are being disrespectful towards Y God. Pablo les impuso las manos Paul y recibieron el Espíritu Santo. laid hands on them and they received the Holy Spirit. Y hablaron en lenguas. They spoke in tongues. Quiero decir, esto fue 20 años después de Pentecostés. 20 years after De que Pentecost. Pentecostés no fue un momento allí de Hechos 2:4 donde recibieron los 120. No, no, no. Esto es algo que se repitió. Se So repitió. I'm saying that this did not only happen on the day of Pentecost, but Y throughout Pablo the years it happened again and Le dice a again. la iglesia, sed llenos del Espíritu Santo. And we are told to be filled with the Holy En realidad Spirit. eso es un poco más extenso y ahí lo que está diciendo es, sed continuamente llenos del Espíritu Santo. And it's be Continuamente. continuously filled by the Como Holy decía Rebeca, Spirit. como decía Adriana, continuamente. hermano, Continually filled. continuamente llenos del Espíritu Again and Santo. again filled with the Holy Spirit. No os embriaguéis All con the vino, time. en lo Don't cual be hay drunk with disolución. wine, Antes bien sed llenos del Espíritu but be Santo. filled with the Holy Continuamente. Spirit. Decía muy bien Adriana, creo, si tú eres lleno del Espíritu Santo, If you're filled with the Holy Spirit, oh, qué cerca estamos de la salvación de tus hijos. the salvation of your kids is so ¿Te near. acuerdas aquella predicación que dimos hace tiempo? Una señora que le preguntaba al pastor, llevo orando por mis 3 hijos no sé cuantísimos años y no se convierten al Señor. This lady had been praying for her children for many years, and they Puede were decirme usted, never pastor, changed. a los Oh, pastores pastor, they se les said. meten unos fregados algunas veces. ¿Puede usted decirme, pastora, que es debido a esto? Pastor, tell me why this is why. El pastor tuvo un But the discernimiento pastor had discernment. y le dijo, lo que le voy a decir no sé si le va a gustar, I don't know if you like what I'm lo going que to está say. pasando aquí es que en su vida hay una persona ausente. He said, "There's a person that is not in your life." Ese es el problema. That's the problem. Si en mi vida hay ausencia de aquel que no puede estar nunca ausente, If the Holy Spirit is not in my life, olvídate de que las cosas pasen. things are not going to happen. Porque tú no eres el que convences a tus hijos con tu palabra ni con tus versículos. El que convence es el Espíritu Santo cuando está en Because ti. you will not convince your children with your words and your verses. Esta It's the persona Holy Spirit in you that will No convince puede them. estar ausente en nuestras vidas. The Holy Spirit cannot be out of our lives. Te aseguro que podríamos extendernos I could talk bastante so más, much more about pero hemos this. dado un pequeño repaso en esta mañana But we have talked y, a little bit y creo que lo vamos a dejar aquí about the Holy en Spirit. el nombre del Señor.
En el Espíritu Santo llevamos fuerza, mi hermano. In the Holy Spirit, we have strength. Sí que tendremos que afrontar circunstancias en nuestra vida, a veces adversas, a veces dolorosas. We will have to Pero face things in our lives, el Espíritu Santo, but the Holy Spirit, Él es nuestro consolador. He is our Él comforter. es nuestro defensor. He is our defender. Cuando el enemigo viene a por ti, el Espíritu Santo levanta bandera contra él y dice, hasta aquí hemos llegado, este es mío. When the Holy Spirit, when the Él enemy es comes nuestro against you, the Holy Spirit defensor. protects you. Él es la fortaleza de mi He vida. is the stronghold of my life. Nunca más, hermano mío, estaremos solos. We will never ever El be alone Espíritu ha again. venido a nuestro corazón para quedarse. The Holy Spirit has come to stay. Para quedarse. To stay. Si tú no te portas bien, Él con mucha mano izquierda y mucha delicadeza te lo hará saber, pero Él no te abandonará jamás. He will not abandon you even Bendito if you do sea su something nombre. wrong. He will Bendito teach you sea the su way. nombre para siempre. Blessed be His name forever. Vamos a ponernos en Let pie. us stand up. Si no, nos darán las tantas. Padre, te doy las gracias, Señor, por tu iglesia, por tu preciosa iglesia, Señor. Te doy las gracias por haberme colocado